En Colombia uno de los temas más recurrentes y que ha traído mayor interés por parte de la prensa nacional e internacional son los derechos humanos. Los hechos ocurridos en los últimos días en Bogotá con la muerte de el estudiante de Derecho Javier Ordóñez y con algunas personas que salieron a manifestar su inconformismo frente al hecho, ha puesto nuevamente sobre la palestra el tema de derechos humanos. Y es importante que más allá de observar lo que sucede en la parte nacional e internacional, porque igualmente se toca ese tema, nos miremos en lo local. Por ese motivo, hemos invitado al personero municipal de Girardot, abogado Holman Hernán Espitia Zanabria. Abogado Holman, muy buen día. Muy buen día, Elmar. Muy buen día, Adriana. Cordial saludo. Gracias. Abogado, iniciemos por explicarle a la gente de manera muy concisa qué son los derechos humanos, porque casi siempre por el entorno en que vivimos pensamos que todos los derechos humanos tienen que ver con policía, ejército, y de ahí no salimos. Pero sabemos que hay algo mucho más allá que no tiene relación directa únicamente con las Fuerzas Armadas de un país. ¿Qué son los derechos humanos, personero? Bueno, los derechos humanos es ese conjunto de derechos que tienen todas las personas por el simple hecho de ser personas. ¿Sí? Las características que tienen los derechos humanos están, primero, que es universal, es decir, que es aplicable en todo el mundo. Segundo, que tiene un carácter absoluto, es decir, que estos derechos no pueden ser restringidos ni limitados, sino deben ser aplicados en su totalidad. Esas son las características y en sí tenemos unos derechos sobre los cuales se basan otros derechos, como por ejemplo el derecho a la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Esos son los más importantes y de ahí se desprenden todos los demás derechos. La fuerza pública debe garantizar, al igual que las demás entidades oficiales, deben garantizar el cumplimiento de estos derechos y el cumplimiento de los fines del Estado. Entre los cumplimientos de los fines del Estado está precisamente garantizar los derechos y en Colombia, las entidades que cumplen con esa función de garantía y protección a los derechos humanos se encuentra el Ministerio Público, que hace parte, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales. Perfecto. Si me permite, para complementar su información o su concepto, voy a leerles lo que dice la ONU sobre los derechos humanos. Y entonces dice que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación, al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Y diría yo igualmente que sin excepción alguna. Entonces, entrando en materia y hablando puntualmente de Girardot, abogado Holman, ¿qué ha pasado con el tema de la salud? Sabemos que por el caso de la pandemia, por supuesto que se han presentado algunas situaciones bien complejas. ¿Usted ha recibido alguna queja? ¿Cómo se ha venido comportando el tema de las EPS y las IPS al frente de la situación de la pandemia en Girardot, abogado? Bueno, el tema de la salud en Girardot antes y durante la pandemia ha sido un tema difícil, toda vez que las EPS siguen poniendo trabas para suministrar los medicamentos, sigue poniendo trabas para realizar procedimientos. Entonces, digamos que frente a la pandemia no ha variado mucho la situación de las EPS. Seguimos teniendo quejas por parte de los usuarios. Sin embargo, para atender esta situación, la personería municipal se ha preparado con un grupo de profesionales para atender
inmediatamente estos casos. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la comunicación directa con las EPS e IPS de nuestra ciudad. Entonces, llega un usuario, no se le ha practicado o no se le ha entregado algún medicamento, lo que hacemos es inmediatamente comunicarnos con el encargado de la EPS para preguntar qué es lo que está pasando, cuándo se le va a suministrar. Si nos dan una respuesta inmediata, se le comunica al usuario y nosotros estamos atentos a que este medicamento sea entregado. Si no tenemos una respuesta inmediata, entonces ya miramos qué caminos jurídicos tenemos, que puede ser un derecho de petición o la opción más viable sería una acción de tutela para garantizar el derecho a la salud de esos usuarios. Eh, las EPS, con todas hemos tenido inconvenientes, unas más que otras, por ejemplo, con Vida y Medimás son las EPS en la ciudad de Girardot, con la que más hemos tenido este tipo de quejas. Sin embargo, puedo señalar que casi todas las quejas que hemos recibido en materia de salud se han solucionado casi todas. En lo corrido de lo que va la pandemia, llevamos 38 acciones de tutela en contra, bueno, esas son en 38 acciones de tutela, es lo que la personería ha instaurado durante la pandemia y alrededor de 30 son dirigidas contra EPS. Entonces, tenemos que casi todas las tutelas que se realiza por parte de la personería es para garantizar el derecho a la salud, pero nosotros nos hemos venido preparando y hemos atendido a todos los usuarios y se les ha garantizado que se cumpla ese derecho a la salud que tienen los girardoteños. Cuando hablamos de 38, estamos hablando que todas pertenecen o corresponden a temas de COVID-19 o en su defecto hay otros temas adicionales y si es así, ¿cuáles son, abogado? No, las 38 pertenecen a todas las tutelas que ha realizado la personería durante la pandemia. Entre ellas se encuentran por no contestar derechos de petición y tenemos una laboral y dos de servicios públicos domiciliarios y las demás corresponden a temas de salud. ¿Cómo se encuentra a nivel de entrega de medicamentos? ¿Las quejas se presentan con demasiada frecuencia por la entrega de medicamentos o de órdenes médicas? Sí, las dos. Tenemos casi que un 50 y 50% entre no entrega de medicamentos y falta de autorización para proceder. Esas son las situaciones que más se nos han presentado en la personería respecto al tema de salud. En ambas hemos podido atender a los ciudadanos y hacer el enlace con las CPS. Hemos publicado en semanas anteriores la situación que viven las personas que tienen que utilizar los servicios de EPS y IPS droguerías en Girardot, principalmente en el barrio Granada. Y usted, si usted pasa a las 9:30 de la mañana, ve una aglomeración importante y desbordante, permítame la expresión, en los diferentes puntos que le acabo de mencionar. Y sorprende porque pues uno de los temas que han sido principales alrededor de la pandemia es el aislamiento y más que el aislamiento, el distanciamiento. Y no entiende uno, ni como periodista ni como ciudadano, cómo es que las entidades que manejan el tema de salud no le prestan la atención suficiente. Y entonces usted ve, por ejemplo, al frente del Hotel Bachué, en Audifarma, usted ve la gente afuera sentada en el andén esperando que le den un medicamento, eh, a pleno rayo del sol, buscando la sombra en un árbol. O si usted llega al centro del Granada, entonces todo lo que tiene que ver con el subsidio, entrega de medicamentos igualmente. Hay unas IPS en donde se maneja un tema de oftalmología, donde igualmente algunas veces se ve una cantidad desbordada de personas. Ante ese tema, la personería no tiene ninguna acción, bien sea porque se presenta una queja, porque ustedes creen que es importante intervenir en ese tema, que igualmente es un problema de salud pública. Sí, claro que sí. Mire, hace aproximadamente 2 meses
la Personería Municipal recibió una queja de una de las EPS en la ciudad en la que se evidenciaba que no se cumplían en ese momento, que todavía había el aislamiento preventivo obligatorio y no se cumplía con el distanciamiento físico. Respecto a esto, nosotros enviamos una solicitud a la Superintendencia Nacional de Salud para que interviniera en este asunto, y la superintendencia requirió a la EPS para dar cumplimiento, y con base en eso se expidió un documento en el cual nos informaban las acciones que se iban a realizar por parte de dicha EPS para mejorar esa situación. En este caso que usted me menciona de entrega de medicamentos, formalmente no hemos recibido ninguna queja, pero yo me comprometo a que vamos a realizar la visita para revisar el cumplimiento del distanciamiento físico y para que se pueda llegar a un compromiso por parte de estas oficinas y la personería municipal para que no se vuelva a presentar esta situación. Entonces yo creería que esta semana ya lo tengo aquí anotado en la agenda, vamos a programar una visita a estos lugares donde se entregan los medicamentos para verificar la situación. Listo, personero. Porque además sí quiero hacer aquí una observación, porque además yo pienso que muchas de las situaciones se presentan porque pues terminamos con entidades que trabajan en garajes, entonces no tienen la capacidad suficiente a nivel de espacio de alojar a las personas, de darles un trato digno, y adicionalmente a eso, pues no están pensando en estrategias que faciliten el acceso, como por ejemplo asignar turnos, pero no puede uno como ciudadano quedar muy tranquilo cuando ve 40, 50 personas, le voy a enviar las imágenes, 40 o 50 personas haciendo fila en un andén para reclamar un medicamento o para que lo atiendan. Y le agradezco realmente que coloque en cintura a estas entidades y que se haga lo que es debido. La personería en un momento dado cumple con asistencia profesional para aquellas personas que necesitan o requieren presentar una acción de tutela contra una EPS, contra una IPS, solicitando urgentemente una atención médica. ¿Ustedes hacen esa clase de apoyo profesional, de acompañamiento? Claro que sí, claro que sí. Nosotros realizamos tanto la asesoría como la elaboración del documento necesario que necesite la persona para solucionar su situación. Por ejemplo, si vemos que la persona necesita que le suministren el medicamento, entonces lo primero que hacemos es comunicarnos con la EPS para tener una comunicación directa con ellos y solucionar en ese mismo momento esa situación. Si no tenemos solución, entonces procedemos a elaborar la acción de tutela, la cual se le entrega físicamente o por correo electrónico al usuario, como le quede mejor, y le damos la dirección electrónica para que el usuario, así como le llegó la tutela que fue elaborada por parte de la personería, la reenvíe a los juzgados, ¿sí? Porque tenemos muchísima afluencia de personas y casi que nos queda imposible nosotros tenerle que hacer seguimiento a todas las acciones de tutela. Entonces, lo que hacemos es entregárselo al usuario, el usuario la radica y una vez tenga alguna dificultad o salga el fallo en contra o se llega a presentar cualquier situación, entonces esa persona se comunica nuevamente con el mismo profesional que la atendió para que le continúe realizando las actividades pertinentes. Pero lo que sí podemos decir es que casi siempre que se instaura una acción de tutela por parte de la personería municipal, se garantiza la solución a ese usuario. Ya sea que durante el trámite de la tutela, es decir, durante los 10 días hábiles, se le entregue ese medicamento, que ocurre mucho que se instala la tutela y durante el trámite se le entrega el medicamento para que el fallo no salga en contra de ellos, o si durante este término no se ha entregado el medicamento, el fallo casi siempre que sale en contra de ellos, si el usuario nos indica, mire, ya tengo el fallo, ¿qué más hago? Entonces nosotros le seguimos ayudando a las personas para que continúen con el proceso, pero es una interacción siempre, personería, usuario, y nos ha ido muy bien.
Pero cuando hablamos de salud y cuando hablamos de pandemia, igualmente cambiando un poquito de horizonte, hablemos de servicios públicos, porque igualmente se habló de que a la gente no se le podía suspender sus servicios, sobre todo de agua, cuando estamos hablando de la necesidad de lavado frecuente de manos, y porque son los servicios básicos que necesitaba un ser humano para poder vivir dignamente igualmente. ¿Cómo se ha comportado el tema de servicios públicos en Girardot en este aspecto de pandemia y de no suspensión del mismo? Sí, esta es otra situación igualmente importante que el tema de salud. Digamos que esos han sido los dos ejes que más han requerido atención por parte de la personería municipal, salud y servicios públicos. En este tema de no suspensión del servicio, hemos visto que por parte de algunas empresas se están realizando dicha actividad, la suspensión del servicio, pero esto quiero que todos los ciudadanos que nos observan tengan claro que no se puede realizar durante la época de pandemia suspensión a los servicios públicos esenciales. Sobre eso hablamos de energía, de agua y gas. Estos tres servicios no los pueden suspender aun cuando el usuario no ha realizado los pagos. Sin embargo, una vez se normalice la situación, los usuarios que no están al día deben buscar los mecanismos con las empresas para refinanciar o para hacer un acuerdo de pago con estas empresas, porque tampoco esta situación los exime del no pago, que esto de pronto los usuarios de pronto piensan que es que no deben pagar. Esto no es así, es una medida que se ha adoptado para garantizar durante esta época de pandemia que cuenten con los servicios, sobre todo con el de agua, para que evitemos la propagación del COVID-19. Y como el índico, hemos visto que se han realizado suspensiones al servicio por parte de la personería municipal. Hemos requerido a una de esta empresa y nos ha tocado iniciar acciones judiciales como acción de tutela para lograr que se haga la reconexión del servicio. Son casos puntuales que ha tenido conocimiento la personería, pero que en todos los casos se le ha garantizado la reconexión del servicio a los usuarios. Por tanto, la invitación que realizo es que si alguna persona se encuentra en esta situación, se comuniquen con nosotros o se acerquen a la personería municipal para revisar su caso en concreto y poder, a través de una acción de tutela, lograr la reconexión del servicio público que ha sido suspendido. Personero, sin colocarlo en pierde, pero sería importante pues, conocer qué empresas son las que han recibido, de las que ha recibido usted las quejas por no haber obedecido, puede decirse así, una orden de presidencia. Bueno, con la que más hemos tenido esta situación es con Coensa. Tenemos otra empresa que nos han informado que está realizando la suspensión, pero no hemos recibido formalmente la queja, entonces no indico su nombre, pero de Coensa sí hemos recibido quejas de que se están realizando la suspensión del servicio. Un primer paso que nosotros hacemos es comunicarnos directamente con ellos, haciéndole referencia a que este servicio en los lugares residenciales no se pueden suspender y como no se logra no se logra una solución para estos usuarios, entonces el camino que tomamos es la acción de tutela. Perfecto. Sigamos hablando de derechos humanos y hablando de derechos civiles. Usted no es de Girardot, pero pues obviamente debe estar empapado de muchas situaciones al respecto. Y hay un tema que seguramente por lo repetido y por lo antiguo nadie le para bolas, permítame la expresión, y es la de la empresa de teléfonos de Girardot. Nos hemos acostumbrado como parte del paisaje pasar por la carrera 11 con calle 18 y ver a unas personas con unos carteles ya arrugados y desteñidos de tantos años que los vienen colocando en las paredes, reclamando unos derechos que según ellos les corresponden porque no se les han pagado algunos dineros de pensiones, etcétera, etcétera. ¿Usted conoce el tema
sabe qué se va a adelantar al respecto y qué medidas ha adoptado usted o piensa adoptar en caso de que conozca sobre lo de empresa de teléfonos de Girardot? Claro que sí. Por parte de la personería hemos tenido conocimiento efectivamente que a los empleados que se encuentran laborando allí les deben o les adeudan más de 10 meses de salario. Asimismo, a los pensionados tenemos conocimiento en algunos casos que les deben más de 30 mesas pensionales. También tenemos conocimiento de que desde el mes de diciembre no se realiza la facturación del servicio que ellos prestan. Y pues esto es una situación que la verdad uno no entiende cómo esta empresa, aún con todos estos problemas, sigue funcionando a medias, pero ninguna autoridad ha solicitado la intervención de la misma, ni siquiera la Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia de Sociedades, no sé si es que no tienen conocimiento o de pronto no han actuado, pero lo que sí le puedo decir es que la personería municipal ya tiene una carpeta donde tenemos la información o parte de la información de la empresa, como es su constitución. Ya tenemos la escritura pública de la ETG y tenemos pues, las quejas que hemos recibido por parte de los empleados y pensionados de la empresa. Con base en esta información, hace aproximadamente unos 20 días o un mes, nosotros enviamos un primer oficio a la ETG para que nos informara sobre los estados financieros de la empresa y nos informara sobre la situación salarial de los empleados y la situación pensional de los pensionados y sobre la facturación, de que si era cierto de que desde el mes de diciembre no se ha venido realizando. Respecto a ese oficio, la empresa de telecomunicaciones de Girardot no nos dio respuesta, lo que nos obligó a que hace 12 días, este miércoles que pasó, hace 8 días, nosotros volvimos a enviar otro oficio a la empresa reiterando la información para tener o para realizar un informe que posteriormente pueda ser dirigida a la Superintendencia de Sociedades y solicitar la intervención de la empresa. La situación es tan grave, ni siquiera hay una persona que le dé solución ni a los usuarios ni dé respuesta a las peticiones. Uno de los empleados de la empresa nos informó que las personas que han recibido el servicio voluntariamente, algunas han decidido realizar los pagos, pero como tal, desde el mes de diciembre no les llega factura, por lo tanto, es una situación grave que se está presentando en el municipio con los empleados y con los usuarios de esta empresa y con la misma alcaldía, porque la alcaldía tiene un porcentaje sobre esta empresa y pues debido a esta situación que se está presentando y al desorden financiero no le está generando ninguna rentabilidad a la administración municipal, lo que eventualmente podría generarse un posible detrimento patrimonial, pero que no solo ha venido ocurriendo este año, sino que ya lleva años ocurriéndose y que ninguna autoridad ha intervenido sobre el asunto, ¿sí? Nosotros hemos también hablado con la administración municipal, y ellos también han requerido información para saber la situación financiera de la empresa, pero según lo que me indican por parte de los funcionarios de la alcaldía es que tampoco han recibido respuesta. Yo creería que en este mes, si no tenemos respuesta o si obtenemos la misma y vemos que no es viable que esta empresa siga funcionando, la personería municipal va a solicitar la intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades a la ETG para que se garantice tanto el servicio como las garantías salariales de los empleados. Tengo dos preguntas más alrededor del tema y es, usted mencionó algo y es la responsabilidad de alcaldes anteriores sobre el tema. Ahí puede uno hablar de negligencia y puede uno inclusive pensar que se pueden adelantar
acciones disciplinarias contra los alcaldes anteriores que nunca le prestaron atención y que pensaron que eso era parte del paisaje? Bueno, tenemos para proceder a iniciar una investigación o remitirla por competencia, porque recordemos que la personería municipal no tiene competencia para Sí. investigar al alcalde, pero sí puede remitir el informe a la Procuraduría. Primero debemos tener la claridad de la información. Y en este momento la personería municipal no cuenta con la totalidad de información para determinar una posible falta disciplinaria por parte de algún funcionario público, ¿sí? Que esté o que haya laborado para la administración municipal. Entonces, una vez tengamos la documentación necesaria, pues procederemos a realizar lo pertinente. Y lo pertinente será solicitar la intervención o remitir por competencia quien corresponda para iniciar la investigación, o posiblemente la misma personería municipal a adoptar la iniciación de la indagación preliminar respectiva, pero todo esto dependerá de la información que se recolecte en los próximos días para realizar las actividades posteriores que se determinen. Esa iniciativa de iniciar acciones al frente de la situación de la ETG, quiero preguntarle, personero, ¿nacen directamente de la personería o es el resultado de un diálogo, de un consenso con con alcalde municipal y con consejo municipal? Porque igualmente tengo entendido que ellos han adelantado o han hablado situaciones similares al respecto. Sí, esta iniciativa nace de una información que nos suministra tanto el Consejo como la Alcaldía Municipal. Como ustedes saben, pues yo no soy de aquí, de Girardot, no tenía conocimiento de cómo estaba constituida la empresa, y se realizó hace aproximadamente un mes y medio una mesa de trabajo con empleados de la ETG, un concejal y un funcionario de la administración municipal y el suscrito, ¿sí? Se puso en conocimiento la situación, se aclararon algunas dudas y con base en esa reunión fue que tomé la decisión de solicitar información para una posible intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades, porque la situación que nos expresan los empleados es que, o sea, es tan grave que no tendrían ni siquiera un plan de mejoramiento por realizar por parte de la empresa. Sin embargo, nosotros solicitamos formalmente la información para evidenciar que lo que nos indican los empleados es cierto, de que la situación es grave, y posteriormente tomar las medidas. Pero la iniciativa nace de una mesa de trabajo en conjunto con la administración municipal, con el consejo municipal y con empleados de la ETG. ¿Es factible, ya para terminar con el tema, conocer el nombre del concejal? Sí, claro. Sí, es factible, tranquilo. Sí, claro. El concejal Vladimir Matulevich. Ok, Él, perfecto. él ha estado muy pendiente de esta situación, de que se le dé por fin solución, porque como le indico, ya llevamos años en esto mismo, y me parece que pues, sí es importante que por lo menos en este periodo se le dé solución definitiva, tanto de que si funciona, pues perfecto, como si no funciona, pues de que se intervenga la empresa. Perfecto, personero. Cambiando de tema, Adriana Marcela, nuestra periodista, tiene algunas preguntas para formularle, igualmente dirigidas hacia lo concerniente a derechos humanos, hablando específicamente de Girardot. Adriana, continúa. Buen día, personero. Buen día. Hablando sobre la vulnerabilidad de los derechos humanos, ¿cuáles son esos grupos, movimientos o comunidades
que han sido más afectados. Específicamente quiero preguntar por la comunidad LGBTI. ¿Qué tal se maneja esta inconformidad o estas quejas dentro del municipio? Bueno, respecto a este tipo de población, ha sido muy poco lo que hemos podido interactuar durante esta época de pandemia. La personería municipal tiene un enlace directo con esta población. Tenemos pendientes realizar varias actividades una vez se supere dicha emergencia, ¿sí? Respecto a la población que más se ha afectado durante la pandemia y que ha atendido la personería municipal, tenemos que a población con una situación socioeconómica difícil, sobre todo a mujeres que son las que son cabeza de familia, que las que más presentan problemas en temas de salud y de servicios públicos. No sé si es que de pronto el esposo o el compañero permanente no les gusta como acercarse a las entidades para buscar solución a estos problemas o poner la queja, pero sí tenemos una gran afluencia de mujeres en la personería municipal atendiendo o solicitando la intervención de la personería en estos temas de salud y de tema de servicios públicos especialmente. Entonces es la población que más hemos atendido. Perfecto. Hablemos de derechos humanos en Girardot, exactamente no de toda la generalidad que hicimos inicialmente, sino de derechos humanos. Eh, ¿Cómo se puede decir que se encuentra Girardot frente al tema? Y de pronto, si tiene la información, no tiene que ser exacta, pero aproximada, de cuál es el derecho humano que más se viola en el municipio o de los cuales usted recibe mayor cantidad de queja de parte de los ciudadanos. ¿Cómo nos comportamos a nivel de derechos humanos? ¿Cómo se ve Girardot a nivel de derechos humanos? Primera pregunta. Y la segunda, abogado, es ¿cuál es el derecho humano que más se viola en Girardot de acuerdo a las quejas que reciben ustedes? A nivel de derechos humanos en Girardot, la gente en esta situación tan difícil, en general, yo considero que estamos bien, que faltan muchas cosas por mejorar, ¿sí? Faltan muchas cosas por mejorar, tanto por parte de las entidades como por parte de los ciudadanos, pero es una construcción que se realiza día a día, que yo no lo veo tan negativo de que damos mal porque no es así. La gente girardoteño que ha generado muchísimas protestas a nivel nacional, pero en Girardot digamos que esas protestas no trascendieron a desmales ni a vandalismo, bueno, excepto en una sola situación particular, pero en general los ciudadanos se han comportado bien, las instituciones han tratado de adecuarse, Girardot está bien, pero hay muchas cosas por trabajar. Y el derecho que más ha tenido intervención por parte de la personería, bueno, aparte de servicios públicos y del tema de salud, es el derecho a la petición. Entonces, se presentan peticiones a las entidades públicas y no han respuesta. Entonces, ese es otro tema que también tenemos que atender y que se puede solucionar con capacitación a los funcionarios públicos, indicándoles que la ley 1755 regula el derecho de petición que se debe dar dentro de los 15 días, que es en el nivel general, pero si es de información o de copias es de 10 días, pero si es de consulta es de 30 días, pero si es un caso o es una ley especial, entonces hay que regularnos por la ley especial. Entonces, a veces los empleados públicos no tienen conocimiento de esta información o de pronto se los olvida. Entonces, es una situación que se puede mejorar con capacitación y que también está prevista adelantar por parte de la personería municipal una vez se puedan realizar las reuniones presenciales, porque en este momento tenemos esa limitación en la alcaldía de que las reuniones únicamente se van a realizar de manera virtual para limitar la propagación del COVID. Usted ha utilizado dos términos y uno es construcción y otra es hay cosas por mejorar. En aras de construir una ciudad decente, le voy a preguntar cuáles son las cosas por mejorar que considera usted que hay que retomar en Girardot a nivel de derechos humanos. Bueno, por parte de las entidades públicas me parece que de entrada
lo que podrían mejorar las entidades públicas es la atención al ciudadano, porque cuando un usuario busca una entidad es porque necesita realizar algún tipo de trámite, ¿sí? No es porque el ciudadano quiera charlar con el servidor público, porque quiera hacer visita, es porque necesita de alguna solicitud, necesita algún trámite de esta entidad, y de entrada podemos decir que la atención al público es una de las cosas que debe mejorar todas las entidades, que el usuario se sienta bien atendido, y la otra es la efectividad del trámite, que sea rápido, pero que se le dé solución al usuario, y no que, no, espérese, venga la otra semana, venga en 15 días, espéreme un mes, pase la petición. No, si el trámite o la solución a lo que requiere el usuario se puede dar mediante una llamada, o se puede hacer un solo oficio inmediatamente, pues es ser efectivo uno como servidor público para que el usuario pueda obtener solución al trámite, y ya el usuario pues ya no tiene por qué volver a la entidad porque ya se solucionó, pero cuando se le dan trabas, se le cita para una fecha posterior, por lo que no estamos solucionando nada, y lo que estamos haciendo al contrario es congestionar a las entidades públicas. Entonces, para mí eso es, como esas dos situaciones son las que hay que mejorar, otras más, pero pues esas son como las que más uno observa que puede mejorar. Perfecto. Permítame hacer una acotación, sin ser yo especializado en el tema, pero en el último punto que usted toca, es muy recurrente y es muy repetitiva la actitud del empleado público, que cuando se va que él desconoce, o usted me corrige si estoy equivocado, que hay momentos en que el derecho de petición se puede presentar de manera verbal, no siempre se tiene que hacer por escrito. Pero entonces el caballito de batalla del funcionario público perezoso, negligente, es que cada vez que alguien llega a solicitar algo o a presentar una queja, entonces pásemelo por escrito. Y ese pásemelo por escrito, por supuesto que lleva por debajo una intención, y es que la persona, si no tiene dinero para mandarlo a hacer, no lo va a mandar a hacer. Si no tiene tiempo para hacerlo, pues no lo va a hacer. O si no sabe redactarlo y no tiene el dinero, pues tampoco lo va a hacer. O sea, es el desgaste del empleado público hacia el ciudadano para que él no llegue a las soluciones que necesita para su problema. Es cierto, y confirme por favor si estoy equivocado, que hay situaciones en que el derecho de petición se puede colocar de manera verbal. Sí, señor. Sí, la ley 1755 nos establece que las peticiones se pueden realizar de forma verbal o de forma escrita. Las dos son igualmente válidas, y es un deber de las entidades que cuando se presenten las peticiones verbales, dejar una constancia de la petición que está realizando el usuario. Pero en la práctica lo que se hace es simplemente se le entrega el formato de petición, y que lo diligencie, o si no sabe, pues uno lo diligencia y le da el radicado. O sea, es más fácil, para tener la constancia es más fácil siempre por escrito, pero cuando la persona lo quiere radicar de forma verbal, la entidad pública en la cual se encuentra el usuario debe facilitarle el formato para que él lo diligencie. Pero no, Perfecto. pero no es que vaya, tráigamelo, raíquelo en otro lado, o aquí no hay ningún formato, no. En esas situaciones, la personería municipal, por eso dentro de los proyectos que tiene, es capacitar a los funcionarios públicos en derecho de petición. Perfecto. Creo que Adriana tiene una pregunta para usted, abogado. Sí, es pertinente que usted nos recuerde esos mecanismos de participación, hablando de tutelas, veedurías ciudadanas, e incluso evidencié en la página de Personería que tienen una eficiencia buena con respecto a las preguntas que le hacen las personas, las dudas que tienen, y pues que en este espacio le responden las preguntas con respecto a los procesos que se tienen que hacer. Es pertinente que usted en esta entrevista pues nos resalte estos pasos a seguir para poder llegar
y poder hacer uso de los mecanismos de participación dentro del... Sí, claro que sí. Bueno, importante señalar que la Personería Municipal, a través de su página web www.personería Girardot, establece unos formatos de los cuales las personas pueden descargar, imprimir y diligenciar. Entre ellos se encuentra de acción de tutela, de incidente de desacato, de derechos de petición. Respecto a los mecanismos de participación ciudadana, entonces la Personería Municipal tiene a su cargo la inscripción de las veedurías, pero a su vez le pueda ayudar a los usuarios a tramitar sus solicitudes mediante derecho de petición. En este caso de los derechos de petición, pues no sé por qué las entidades le ponen como tantas trabas a los usuarios, cuando un derecho de petición pues es simplemente llenar los hechos, las pretensiones y el lugar de notificaciones y la firma. Esos son como los requisitos básicos para presentar la solicitud. Sin embargo, si el usuario llega a tener algún inconveniente, puede ingresar a nuestra página, descargar el formato, diligenciarlo y radicarlo, o si está en la alcaldía, puede desplazarse al cuarto piso en la oficina de la Personería Municipal y solicita el formato, puede solicitar el formato, o que uno de nuestros profesionales le ayude a tramitar su petición. Ok, entonces aquí resalto que la página es personeriagirardot.gov.co para realizar este proceso. Okay. Gracias. Habló de veedurías. ¿Usted cómo encuentra, cómo percibe el comportamiento de las veedurías ciudadanas en Girardot? ¿Están realmente funcionando? Sabemos que todo este tiempo de 6 meses de aislamiento en un momento dado limitó algunas acciones, pero en la generalidad y la percepción que tiene usted de las veedurías ciudadanas en Girardot, ¿de qué manera están funcionando? Bueno, efectivamente se ha limitado un poco la interacción con las veedurías por el tema de la pandemia, pero hemos podido evidenciar que las veedurías han solicitado ante diferentes entidades información, han ejercido su función de veedores y hemos recibido solicitudes de inscripción para la creación de veedurías, pero no ha tenido tanto movimiento, ¿sí? Como uno esperaría en un año normal. La idea es que el próximo año se pueda contratar a una persona para que capacite a los veedores que tenemos registrados en la personería y capacite a la comunidad en general para que constituya veedurías y ayuden a la personería municipal a ejercer la vigilancia de los recursos públicos, ¿sí? Para que nos ayude a ejercer vigilancia respecto a la contratación y a la ejecución de las obras. Entonces, esto es un trabajo articulado entre veedores y personería, y por eso vamos a capacitarlos a los que actualmente se encuentran como veedores y a los que más adelante quieran pertenecer a alguna veeduría. Le tengo un tema sobre los que quieren pertenecer, y es, hagamos la pedagogía de qué debe hacer un grupo de personas, de ciudadanos, que en un momento dado consideran que es importante ejercer veeduría sobre un tema X. Pongamos un ejemplo, la cultura. Y entonces resulta que un grupo de personas interesadas en la cultura del municipio y de cómo se manejan los recursos de la cultura, decide conformar una veeduría. Entonces la primera pregunta, ¿es factible que un grupo de ciudadanos tome la decisión de conformar una veeduría? Y de ser posible, la segunda pregunta, ¿qué se debe hacer para constituirla? Claro que sí. Recordemos que las veedurías están reglamentadas en la ley 850, ¿sí? Y en esta se establece que un grupo de personas pueden constituir una veeduría ciudadana. Al hablar de un grupo, al hablar de un plural, se entiende que es 2 o más personas,
Si tenemos mínimo 2 personas, ya podemos constituir una veeduría ciudadana. Y para conformarla, no necesita acudir ante ninguna entidad para levantar el acta de constitución, sino ellos mismos, en un lugar que ellos mismos determinen, pueden suscribir o levantar un acta de constitución de veeduría en la cual fijan un objeto, establecen una duración, establecen las funciones, un número de contacto, domicilio, y lo más importante es que no se encuentren impedidos para pertenecer a esta veeduría. No pueden ser contratistas, no pueden ser contratistas de la obra de la cual se va a realizar veeduría. No pueden ser servidores públicos, ni tampoco pueden ser cónyuges o tener parentesco, creo que hasta el 4º o 2º grado de consanguinidad, no recuerdo exactamente, con los contratistas o servidores públicos. Esos son algunos de los impedimentos, pero desde que estén reunidas las personas y fijen un objeto, una votación de la veeduría, unas funciones, establezcan su domicilio, pueden levantar el acta y posteriormente registrarla. No, esto no requiere de ninguna formación técnica, es un modelo que se puede descargar muy fácil por internet. Escriben en el buscador acta de constitución de veeduría, ahí aparecen muchos modelos. La idea es que quede clara la información y una vez la suscriban, el acta, las personas que van a ser parte de la veeduría pueden registrarla ante 2 entidades. La primera es la Cámara de Comercio. Una vez los ciudadanos constituyen el acta, lo pueden registrar en la Cámara de Comercio o en la Personería Municipal. La diferencia es que en la Cámara de Comercio les van a realizar un cobro. En la Personería Municipal es gratuito. Nosotros verificamos que los documentos que nos alleguen cumplan con los requisitos, que los veedores no tengan ninguna inhabilidad, y si ya cumplen con esos requisitos, procedemos a inscribirlos mediante una resolución y esto ya les permite ejercer como veedores ciudadanos. Perfecto. Usted mencionó a Personero y ya estamos por terminar la entrevista. El caso de Javier Ordóñez en Bogotá y otros casos que se han venido pues conociendo por medios digitales y que se venían conociendo además desde mucho antes de lo sucedido con Javier Ordóñez. ¿Usted considera como personero de un municipio que llegó la hora o que está en mora una reestructuración profunda al interior de la Policía Nacional, que es importante, que es urgente, que es necesaria, o sencillamente continuar pensando que lo que está sucediendo son hechos de manzanas pues podridas y de casos aislados como regularmente se dice? Bueno, yo considero en lo personal que lo primero que se debe realizar es una mesa por el diálogo entre la institución que es la Policía Nacional, no sé, presencia del Ministerio Público y de los ciudadanos en general. Y no sé si esté bien o no señalar que esta institución necesite de una reestructuración, pero lo que sí considero que se debe realizar es que los miembros de la fuerza pública deben tener una capacitación grande e importante sobre derechos humanos, de que los protocolos que se establezcan para los procedimientos de ellos se cumplan y que cuando estas situaciones aisladas ocurran, las autoridades actúen, porque cuando el ciudadano observa que ocurre una situación, no pasa nada, ocurre otra, no pasa nada, ocurre otra, no pasa nada, pues se genera una indignación por parte de los ciudadanos y esto conlleva a que ya se generalice
los casos y que ya toda la policía entonces es una abusadora de derechos, pero no es así. Y lo que el ciudadano requiere es que en estos casos en los que se ha vulnerado los derechos y en los que no se ha, o sea, se vulneran los derechos de los ciudadanos, las autoridades competentes actúen y sancionen. ¿Sí? Entonces, eso sí lo debemos revisar, eso es algo que se debe mejorar por parte de las entidades que realizan las investigaciones y por parte de la Policía Nacional. Y, y pues yo considero más que una reestructuración es revisar en qué estamos, cómo estamos y buscar soluciones definitivas a todos estos casos para que no ocurran más violaciones de derechos humanos en contra de los usuarios y los miembros de la fuerza pública que actúan conforme a derecho, pues también tengan garantías de que su trabajo está bien hecho. No todo el mundo tiene por qué saber qué hacer en un momento dado en que un miembro de la fuerza pública, llámese ejército o policía, se excede en su autoridad y se sobrepasa. Casi siempre, si sucede, pues se habla cuando es una agresión física, pero no sabemos o no sabe la persona qué debe hacer en ese momento, si tiene la capacidad después de reaccionar, a dónde debe acudir. Bueno, sí, importante pregunta. Cuando algún ciudadano considere que una actuación de los miembros de la fuerza pública es violatoria de derechos humanos o constituye una falta disciplinaria, se puede acudir a diferentes instancias. La primera es a la misma institución, a la policía, para radicar su queja en contra de ese funcionario, o se puede acercar a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación o a las personerías distritales y municipales para que allá le ayuden a radicar o mejor a proyectar su queja y la pueden radicar en esa misma institución y esta entidad la remite por competencia para que se investigue a los miembros de la fuerza pública. ¿Quién investiga a los miembros de la fuerza pública? Entonces puede ser o control interno de la Policía Nacional o la Procuraduría General de la Nación a través del poder preferente. Entonces, estas son las dos entidades que se encargan de disciplinar a los miembros de la fuerza pública. Perfecto, muy bien, personero. Si mal no recuerdo, cuando usted estaba haciendo su presentación ante el Consejo para la elección de nuevo personero de Girardot, usted en algún momento, y me corrige si me equivoco, por favor, mencionó la posibilidad de presentar ante el mismo Consejo proyectos emanados de la personería para que se trabajen alrededor de algunos temas determinados que le compete a usted o a la entidad. Ya los ha estructurado, ya los tiene en su mente, ya los está diseñando. ¿Hay algún proyecto que la personería tenga pensado presentar durante lo que resta del 2020? Sí, respecto a esto, en este momento no se encuentran presentados ni radicados ni se tiene previsto en este año la elaboración o presentación de algún proyecto. Digamos que hasta ahora nos estamos empapando con el nuevo equipo de trabajo del funcionamiento de la entidad, de la situación de la ciudad y es una tarea que está pendiente para iniciar en lo que queda del periodo, pero en este momento no se encuentra radicado ni proyectado ningún proyecto por parte de la personería municipal. Pero se va a hacer a futuro. Sí, claro. Sí, sí, a futuro sí se tiene previsto, pero la verdad que los proyectos que puede presentar la personería municipal son pocos, pero van dirigidos a la eficaz prestación del servicio público y a las garantías de los derechos humanos. Entonces,
vamos a revisar el tema, pero sí se tienen previstos, pero más adelante. Personero, para terminar, un tema como para cerrar esta entrevista, hay unas demandas de nulidad electoral que se han presentado en contra suya, o en contra suya no, sino en contra de la elección que se hizo en su nombre. Sí, señor. Hay dos demandas de nulidad que se interpusieron en contra de la nulidad de mi elección y que en este momento se encuentran en trámite ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En una de ellas, el día viernes, se realizó la audiencia inicial. El demandante es la Procuraduría General de la Nación y el sustento de la misma es la falta de idoneidad de la empresa que realizó el concurso. Y la otra es una demanda interpuesta por el señor Daniel Fariña y, y el fundamento de su demanda es por presuntas irregularidades en la entrevista, porque él considera que la persona que iba en primer lugar tenía que nombrarse por el simple hecho de estar en el primer lugar sin tener en cuenta la entrevista. Entonces, es un tema de interpretación de la norma y en este momento pues tenemos esas dos demandas que están en trámite y ahí las hemos venido asumiendo. Solo por conocimiento, ya para dar por terminar la entrevista, ¿cuánto puede durar un proceso de estos? Bueno, Aproximadamente. sí, aproximadamente un proceso de estos dura entre 6 meses y un año. 6 meses y un año es un proceso que la ley determina que es expedito, que es rápido y con audiencias, con 3 audiencias, que es la audiencia inicial, la audiencia de pruebas y alegatos de conclusión y el fallo. Es un proceso muy rápido. Sin embargo, la justicia o la rama judicial en mis dos demandas ha actuado de manera muy ágil y yo creería que una de estas demandas tendría fallo a finales o a comienzos del otro mes, que fue la que ya tuve la audiencia inicial, y la otra, yo creería que por ahí en unos 3, 4 meses ya están decididas las dos demandas de nulidad. ¿Qué es lo que puede pasar? Que si se accede a las pretensiones, pues tendría que retirarme del cargo, pero lo más probable y según los argumentos que yo veo en las demandas es que no tienen vocación de prosperidad, toda vez que los argumentos en los que se fundamentan las demandas carecen de sustento jurídico y que son simplemente apreciaciones subjetivas de los demandantes que solicitan que me aparte del cargo, pero que no se evidencia ningún tipo de irregularidad, más aún cuando mi hoja de vida era en estudios, era mejor al otro participante que estaba concursando, y cuando pues el proceso se realizó en debida forma y que yo no tenía ningún conocido ni era no tenía ningún interés particular y que aún así llegué al cargo. Entonces ahí estamos en esas contestaciones. Igual es el tribunal quien decide en primera instancia si existe o no existe alguna irregularidad, pero sea la decisión que decida que se tome acerca de estas dos demandas, las vamos a respetar y las vamos a cumplir. Abogado Juan Manuel Hernán, le agradecemos por su claridad en las explicaciones, por el tiempo que le ha dedicado a la ciudadanía y a Plus Publicación para esta entrevista, y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad con más avances y con más noticias por parte de la Personería Municipal. Claro que sí. Muchas gracias, Elmar. Muchas gracias, Adriana.
Esperamos vernos más adelante y queda como compromiso entonces realizar las visitas a las empresas donde se entregan los medicamentos para verificar el cumplimiento del distanciamiento físico. Le agradezco. Muy gentil, personero. Bueno, muchas gracias. Que esté Hasta bien. luego, que estén muy bien. Gracias.